Bueno, ¿te parece si pasamos al siguiente entonces? Pasemos al siguiente, que es tremendo personaje. Tremendo personaje. Carlos Castaneda, el Nahual, como le dicen. El alumno de Don Juan Ujú. Matus. El brujo. El brujo, que nació el 25 de diciembre de 1925, que es una fecha codificada como guerrero resonante amarillo. O sea, guerrero, el descubridor, uno de los dos guerreros que son portales de activación galáctica, pero que él dice que nació el 35. En 1935, sí. Claro, o sea, su fecha de nacimiento, pero él decía, y ahí tiene, bueno, vamos a hablar sobre el tema, pero le damos su firma galáctica para Veamos. poder partir y meternos en este personaje, en este controversial personaje, la verdad. Guerrero resonante amarillo, King 176, Carlos Castañeda o Castaneda. La afirmación galáctica dice: canalizo con el fin de cuestionar, inspirando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono resonante de la sintonización. Soy guiado por el poder de la elegancia. Exacto, la estrella. Y el oráculo del Y guerrero. soy un portal de activación Ah, y galáctica. exportación claro, es portal de activación galáctico. Y dentro del oráculo tiene como análogo a la noche resonante, el que acabamos de ver, 163, el que vimos el capítulo pasado, Claro. a Bruce Lee. Tiene como guía a la estrella resonante, Sí. el King 228. Tiene como antípoda al enlazador de mundos resonante, el King 46. Y su oculto es la serpiente resonante, King 85. Así es. Tiene como Cicrono el 103, Noche Cristal de la Onda Encantada, el humano. Y nace en el anillo solar de la semilla espectral, en la luna rítmica Limi 13. Que si mal no recuerdo, Limi 13, la luna rítmica. No. Ah, sí, el 25 de diciembre, El 25 de el diciembre, sí. 25 de diciembre, claro, que es Navidad. Por eso lo tenía como vivo. A ver, yo para mí, weón, Castaneda es a mí los libros de Castaneda, incluso acá a mi espalda tengo, tú los viste, te los mostré Sí, antes, debo tener como 7 o 8, y lleno de etiquetas con todas las cosas. Pero la verdad a mí Castaneda me llamó la atención porque es un personaje que en el fondo tiene una relación con la ley del tiempo. Sale mm, nombrado en el libro del Factor Maya, ni más ni menos, ¿cachai? claro. De José Argüelle, explicando un concepto como el Q-Sansum. ¿Cachai? Como esta conexión galáctica que sale, que Pakal Botán tiene en la tumba de Pakal Botán está ¿cómo se llama? El Pakal, y sale de ahí un árbol que se le llama el Q-Sansum. Y cuando él lo explica, Balún Botán, cuando lo explica en el Factor Maya, le dice, es lo que dice Don Juan en el libro de Carlos Castaneda. O sea, Ah, estamos hablando de un personaje trascendental que, a diferencia de muchas otras personas que hablan sobre el nahualismo, no tenía ninguna conexión mesoamericana. Nace en Perú, ¿cierto? mm, Se va a estudiar a California, ¿cachai? Para poder estudia antropología, que es la vida de los seres humanos. Y se le ocurre decirle, porque así partió su historia, se le ocurre decirle a su profesor que él quiere estudiar sobre el tema de los yaquis, sobre los aborígenes, y se va a hacer su tesis. Y en el fondo parte así, claro. se va al desierto, consigue hablar con este personaje que es Don Juan Matus, y parte con este tema de estudio antropológico que le lleva, creo que son como 4 años de estudio con él, y saca este Claro. libro, Las enseñanzas de Don Juan, por la cual hace su tesis, se la aprueban, y el tipo se hace figura mundial. Le resulta bestseller. O sea, le resulta bestseller, portada de la revista Times, pasar de ser un simple personaje a ser un multimillonario. Y ahí parte toda una cuestión fanaticada, Una corriente una casi que corriente, y por el otro lado una transformación personal que tiene que ver con borrar su historia personal, que es claro, una de las enseñanzas de Don Juan, claro, ¿cachai? de construirse. De desconstruirse para poder hacer. ¿Qué te pareció a ti lo que averiguaste de Castaneda, Sea? Uy, para mí es un enigma, algo muy relacionado al nahualismo, es algo que tenemos bien relacionado con la cultura mesoamericana, y por Exacto. ende el Solkin está absolutamente arraigado a ese tema. Eh, el tema ahora me llegó, de hecho, leyendo la afirmación galáctica, el canalizo con el fin de cuestionar. Claro. O sea, todo este viaje que hace de relatar un poco su búsqueda y encontrar una guía en lo que Claro. él estaba buscando, y cómo él pasa por este proceso de Exacto. la muerte de su yo, ¿no? Y comenzar a entender
los aspectos más profundos de la sabiduría mesoamericana, de la sabiduría específicamente yaqui, pero también de algo que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con la cultura norteamericana en general, Mm, que es eh, anclarse al origen, a la sabiduría del territorio. Y claro. que creo que eso es lo que más caracteriza a mí desde un aspecto un poco negativo de los norteamericanos, ¿no? Ya, Que yo siempre tengo así como esa imagen de Estados Unidos con que tiene todos los climas, tiene el claro, Gran Cañón, o sea, lugares que son grandes ríos, o sea, un paraíso. claro. Pero la visión del origen de Estados Unidos es súper enigmática. Claro. Digamos, los saberes. Y de repente ver cómo la historia de Castañeda encuentra digamos, una enseñanza Mm, antigua y la traslada al mundo norteamericano que está en la jungla de concreto. O sea, ellos no exacto. tienen ningún tipo de vínculo con su origen hasta que de Hasta que repente aparece. aparece esto, ¿no? Un estudio, que es un estudio antropológico, si en el fondo eso, ¿cachai? No Y, es, no y- es, no es un libro, un cuento. y es impresionante el movimiento que repercute después a nivel generacional, porque esto, digamos, empieza el 68, pero hasta el día de hoy los No- libros de o Castañeda, sea, digamos, bueno, los libros de son... Castaneda se venden. Es algo, y tienen, no sé, yo tengo la edición número 34, Mm, o sea, una cuestión así brutal de las enseñanzas de Don Juan, y que en el fondo te muestran una parte igual del tema de los mayas, que tiene mucho que ver, porque en el fondo, no me acuerdo si lo mencionan también en el factor maya, pero sí en algunos de los libros de Balún Botán, en donde, claro, existe como la enseñanza maya galáctica, se implanta ahí en Mesoamérica y mm, después se reparten en diferentes como pequeñas culturas. Y una de esas culturas son las culturas del norte, donde están los yaquis. Es tanto que Don Juan habla siempre del nahual y del tonal, que aunque no es lo mismo que nosotros sabemos como sello y tono, mm, en el fondo tiene palabras similares. Tonal se parece mucho a tono claro, y nahual en el fondo es el kin un o sello. un sello, ¿te Mm, fijáis? Pero no significan lo mismo. Pero en el fondo viene con toda esta estructura de transformarse en un guerrero y adquirir la impecabilidad. Y cuando yo, por ejemplo, yo soy guerrero, entonces cuando leía Castaneda, sentía como que estaba en un libro que me estaba escribiendo a mí o como que yo lo escribí en otra vida, ¿te fijáis? Y la enseñanza y las partes en donde aparece Don Juan explicando sus enseñanzas que están tanto en las enseñanzas de Don Juan como en Relatos de Poder, como en Viaje a claro. Ixtlán, bueno, para decir en Viaje a Ixtlán, que es el tercer libro, por ese libro recibe un doctorado. Entonces, estamos hablando de un trabajo científico Mm, eh, 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 revisado y promovido por universidades, o sea, no es un cuento. Independiente que hay toda una corriente que dice que no es así, porque no hay, ¿cómo se llama?, estudios de campo, el weón destruyó todo, porque en el fondo la enseñanza principal que le hace Don Juan, aparte de la enseñanza de los conceptos, es que para poder convertirse en un nahual y poder ser un chamán que abrace esta cuestión, tiene que borrar toda su historia personal, que mm, en el fondo es en parte lo que también hace José Argüelles. Si tú te fijáis, claro. Balún Botán en un momento de su vida dice, yo tengo que salirme de la universidad, tengo que hacer esto, tengo que empezar a promover la ley del tiempo, entonces te empieza como, en alguna forma, borrando todo lo que era para convertirse en todo lo que es, que no significa borrar y matar a todos los que están atrás, Mm, sino que tú ya no eres esa persona que era antes, eres una nueva persona, tienes que limpiar la isla del tonal, te dice, que la isla, él dice, el tonal es como tu vida 3D, tienes mm. que limpiar esa isla para poder entrar de verdad a este poder del Nahual y convertirte en este maestro, en este chamán, este conocedor de las fuerzas sutiles. Y interesante porque todos los que aplicamos la ley del tiempo y lo reconocemos un poco como un camino propio, ¿cierto? Exacto. Y también colectivo, ¿cierto? Un movimiento que está surgiendo hace mucho tiempo, eh, de cómo conocernos, ¿cierto? En nuestros aspectos más inconscientes, Mm, ¿cierto? Lo que traemos más allá de lo que conocemos sobre exacto. nuestra vida tecnosférica, ¿cierto? Lo que conocemos. Siempre hemos hablado, ¿cierto?, de que la ley del tiempo va a la raíz del sistema de creencias, Exacto. ¿cierto? Desde donde proyectamos nuestra realidad, ¿cierto? Que es el tiempo principalmente gregoriano, los días de la semana. Nacemos en este mundo, en ese mundo que no nos conecta con un ritmo natural. Claro.
y el sistema del módulo armónico del Solkin, que tiene un ritmo, digamos que nos ayuda a entrar en un sistema de sistemas enteros. Exacto. Y creo que el tema del nahualismo, ya sea cualquier cosmovisión mesoamericana, porque claro, hay diferentes cuentas, Exacto. existe toda una historia en relación a las cuentas de todas las etnias mesoamericanas, pero en este caso hablamos de los mayas galácticos bajo la ley del tiempo para, para abrirnos no solamente a despojarnos de nuestro ego de desde donde nacemos, sino que también a posicionarnos bajo un arquetipo armónico para entrar en una perspectiva galáctica, una perspectiva totalmente nueva que es difícil de hacer. Es difícil y yo siento que Carlos Castaneda hace un aporte fundamental en el entendimiento superfluo de Mm, lo que significa cambiar tu tiempo. Porque en mm, el fondo, esta enseñanza de borrar tu historia personal, en el fondo es borrar todo lo que conoces para poder dejar entrar lo lo nuevo. nuevo. Y muchas de las cosas, incluso cuando tú vas leyendo los libros de Castaneda, te das cuenta que Don Juan se ríe, lo molesta, le dice que todavía no entiende, se va, lo deja solo, vuelve, le hace bullying, por así decirlo, porque en el fondo él lo ve siempre súper aferrado y con una como agarrándose para no traspasar esa barrera del miedo, ¿cachai? En donde Mm, te tenés que transformar y olvidar de todo. Incluso la señora, en el documental que estuve viendo como para refrescar un poco la historia de Castaneda, em, dice que hubo un momento en donde vuelve de un retiro donde va con Don Juan, que fue el minuto en donde él ya tiene esta experiencia del águila, él tiene una experiencia en donde él se transforma en un águila y ujú, empieza a volar, ¿te fijáis? mm. Entonces logra ver ese límite de la realidad y se logra meter su espíritu dentro de un águila y volar. Y cuando Se vuelve, transforma en Nahual. se transforma en Nahual, ¿cachai? Y vuelve y se separa de la familia, ¿cachai? Deja todas las cosas que era, se va a buscar otro lugar, ¿cachai? Que tenía su éxito Mm, de cómo se llama, de su libro, ya era millonario y se empieza a formar en algo como medio sectario, ¿te fijáis? claro. Con gente seguidora que es muy fanática. Imagínate, tenía un bestseller en una portada en la revista Time, Times, sí. tenéis millones de libros, todo el mundo está ahí en una época hippie en donde este libro está haciendo revuelo, Mm, está como sacando de la tierra lo que tú decías y los ancestros terrenales de los yaquis en esa época. Y por otro lado, está también en la época en donde se está develando un poco la ley del tiempo, está paralelamente José Argüelles haciendo toda su investigación sobre la ley del tiempo. O sea, yo ya el hecho de que salga mencionado en el factor Maya ya mm, es un hecho y yo creo que para la gente que quiere ver como un lado más realista o tridimensional sobre qué es lo que es ser un Kim planetario, o sea, como Kim planetario, ¿te fijáis? Como mm. alguien que busca la impecabilidad en sus actos, creo que la historia de Castaneda en este estudio antropológico es un súper buen comienzo, porque en el Sí. fondo te lo deja súper claro en base a enseñanzas básicas y lógicas de qué es lo que significa borrar tu historia personal, po. Claro, cómo aprender a vaciarte lo Exacto, suficiente para aprender algo realmente nuevo, tal vez, así algo es. y hacer un real cambio que a veces es tan importante, ¿no? O sea, todos lo que hemos profundizado en la ley del tiempo, sabemos cuándo fue nuestro punto de De antes y después, inflexión, ¿no? Cuando obvio. nuestra muerte así, pero nuestro bardo y Exacto. nuestro tránsito a después entender que esto es mucho más allá que reconocerte en un aspecto, digamos, de un arquetipo, ¿no? Sino que es Exacto. una programación mental. Y que, Un, y que independiente de que sea un arquetipo, es algo con lo que tú vives día a día. Porque en el fondo mm, tampoco la gente siempre me pregunta, es como que, oye, ¿cuándo me voy a dar cuenta de que yo sí soy un guerrero cósmico, en mi caso, o un mm, enlazador de mundos cósmicos? Es que no es que te dis cuenta que eres un enlazador de mundos cósmicos. Tú sabes que eres un enlazador de mundos cósmicos, un guerrero cósmico, pero estás todos los días trabajando para ser un mejor mm, arquetipo. Es un mm, tema diario, ¿cachai? sí. No es una meta a la que tú llegáis y te convertiste, sino que tú llegas a un lugar y después tienes que incluso trabajar más para mantenerlo. Yo tuve una vez una lectura en un encuentro ahí en el sur de Chile con una abuela azteca ¿Ya? y tenía otro sistema. Pero bueno, me hizo la lectura y yo, bueno, le
dije, le quiero hacer 2 preguntas nomás. Quiero calcularle, quiero que me explique, digamos, la secuencia del día de mi nacimiento para entenderlo. Pero también quiero saber el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando también hoy? De la misma forma, o sea, lo que me va a explicar en mí, quiero que también me lo expliques, pero de lo que está No, pasando ahora. ahora. Y me dijo, oye, no, esa pregunta no la hacen. Claro. Todo el mundo quiere saber un Lo que poco como pasó. lo que pasa. Y eso es lo que yo digo, como si le damos tanto poder, inclusive a nuestro aspecto zodiacal, ya sea cualquier cosa, ¿cierto? Que nos relacione con nuestra fecha de nacimiento, importa también entonces lo que estamos transitando en el día a día. Exacto. Y eso es lo que este sistema de la ley del tiempo con el sincronario 13 luna y este módulo armónico nos ayudan a transitar, ¿no? De que existe también un lenguaje arquetípico que tiene un orden Claro. súper bien establecido y que si uno se lo aprende también tiene herramientas para usarlo y aplicarlo en el día a día, ¿cierto? Más allá de Claro. devolvernos siempre a nuestro yo de nacimiento, sino que entender el movimiento y la dinámica que existe para aplicarlo en el día a día. Y mira, para no alargarnos, porque podríamos estar hablando de Castaneda un montón, Sí. quería que revisáramos de nuevo el oráculo, porque creo que en el oráculo está muy bien ejemplificado como el arquetipo o lo que hizo Castaneda. Mm, Si tú veis, por ejemplo, la noche resonante, la abundancia que logró con el tema de los libros, está más que claro. claro, ¿cierto? En la parte oculta tiene la serpiente y la serpiente tiene que ver con la transformación, el hecho de haberse convertido en una persona común y corriente, porque Castanea era una persona común y corriente antes de irse a... Incluso cursó antropología y ahí se le ocurrió porque un amigo le dijo que conocía a un yankee, o Sí. sea, esa es la Era una historia, persona muy normal. muy normal, ¿te Mm, fijas? Y después el verse enfrentado a la muerte. En los libros sale muy, muy bien explícito el miedo que él tiene a consumir el peyote y todos los brebajes estos que le prepara Don Juan para poder, porque en el fondo lo que Don Juan hace es entregarle diferentes tipos de plantas de poder, se llaman, más que claro. alucinógenas, se llaman plantas de poder, Ujú. para que empiece a borrar la isla del tonal, o sea, para que empiece a limpiar, perdón, la isla del tonal, para poder borrar su historia personal. Entonces es como una terapia de largo plazo que le hace Mm, y se da cuenta que tiene que entregar esta información porque él vislumbra que lo que él está haciendo es lo que va a trascender y que va a llegar y a hacerse famoso en el nivel, porque en el fondo, en esa época, lo que hablábamos antes, es una época en donde el mundo está antiguerra, con la libertad, con el hipismo, con estos temas más esotéricos, y aparece este libro, ¿cachai? Que es como wow, y después aparecen los siguientes que son como wow, wow, ¿cachai? claro. Y tú decís, wow, este tipo como que en el fondo se enfrenta a la muerte, hablando del cómo se llama, del lanzador de mundo, y al final se tira, en el fondo, en el último libro, una realidad aparte, que es el cuarto, el libro termina en donde él se tira por un acantilado, ¿cachai? Se Mm, tira y se convierte y no ajá. muere, ¿cachai? Entonces logra convertirse en un brujo. Y eso para mí es el guía, la estrella, ¿cachai? Mm. La estrella que es resonante en este caso, que viene a sintonizar y convertirlo en un artista, pero así ya a nivel galáctico, po. Sí, yo me quedo mucho con el enlazador de mundo, ¿Ya? que es el puente, ¿no? Hablamos de esta deconstrucción o de vaciar y de desapegarse de tu yo, ¿cierto? De tu identidad, que mejor forma hacerlo con el enlazador de mundo, ¿no? Que es, Exacto. es, es la muerte y el arquetipo para desapegarnos de lo viejo y de lo que no nos sirve. Y en su historia de vida, creo que los años enlazadores son muy significativos. A Mira, ver, dale. en el año 26 es cuando él ya llega a estudiar a Los Ángeles. En el año Exacto. 51 y él está justo en su antípoda perfecto, año Sí, 26. Así que está en el enlazador de mundo resonante, sí, ¿cierto? Que es de la onda encantada del sol. del sol. Cuando conoce y hace este primer viaje a México y conoce a Don Juan, ¿Ya? está transitando el enlazador de mundos lunar. ¿Ya? El desafío de la muerte, ¿no? El desafío de la muerte y de la onda encantada de la serpiente, o sea, para cambiar de piel. O sea, creo que el enlazador de mundos lunar, que aparte es un signo claro en la tumba para Calbotán, Sí. es un sello El así. símbolo de Marte, claro. El que Imagínate, está solo arriba. imagínate que ese es el King cuando está transitando, cuando Tienes tiene esta razón. primera experiencia con Don Juan y digamos, se encuentra al tiro con una persona que va a su mente. Yo creo que él como guerrero y transitando justo esa zona tiene que haber sido muy difícil, ¿no? Porque
Es que, Es cuestionar y cuestionar y cuestionar. Es que Y tratar de darle una explicación a la muerte es Sí, súper difícil. sí, O sí, sea, sí. ¿qué es al final? ¿Cómo tú defines algo que cuesta Claro, tanto ponerle cierta palabra? Y también tengo que el año 68, que es cuando publican las enseñanzas de Don Juan, él está transitando en Lanzador de Mundos Planetarios. Que también claro. lo vimos en la onda encantada pasada Sí, con sí, sí, Johnny Chaplin. Exacto. Y también, ¿cierto? Este libro también nos ayuda a representar la muerte en sí, ¿no? Porque toda esta historia de Don Juan es la forma en cómo tú lidias con tu mente, te revisas tus patrones mentales, Mm. cómo piensas para poder transformarlo y superarlo. Así que creo que haya publicado las enseñanzas de Don Juan en un enlazador de mundos planetario, digamos, es la Claro. manifestación De cómo. de cómo morir, digamos, y Y, desapegarse de manera sana y volver y yo creo que eso es lo que le llegó a la mayor cantidad de gente. Mm, Porque lo que hablábamos antes mm, es que yo no sé si es que existe una tesis más famosa, porque ah, vimos en algún, me acuerdo con Carl Sagan, ¿te ujú. acordáis que él hace una tesis sobre un tema en Marte Ah, o en Venus y sí, mandan en una Venus. sonda Y que después lo y que comprueban. después lo comprueban y se convierte como en una tesis que de verdad era una tesis que Sí. significó? Acá hay una tesis que en el fondo cambia una cosa, hace un bestseller. ¿Cachai? Y yo creo que a nivel cultural es mucho más conocido Carlos Castaneda con su tesis, o sea, que hay Mm, gente que haya leído en la tesis de Carlos Castaneda, que hay gente que haya leído la tesis de Carl Sagan, quizás la de Carl Sagan es más científica, claro. pero La en otra cuanto a lectores, es un hit literario, ¿no? ¿quién lee una tesis? El profesor que te evalúa, Claro. ¿cachai? ¿No? Vender millones de copias de una tesis y después sacáis un doctorado con otro libro y el Viaje a Ixtlán es un librazo, Mm, ¿cachai? Son librazos estos temas. Entonces estamos hablando de temas y aparte son como, ni siquiera un libro como inventado, sino que son como fechas. Me fui para acá y partí para allá. claro, Después una bitácora. fecha. Entonces es como leer una historia completa con fechas, lugares, etcétera, etcétera. Y también creo que hay algo que es súper especial, que lo trae también José Argüelles, La Ley del Tiempo, y también Castaneda, en que dentro de toda la cultura mesoamericana, no sé si sabemos, digamos, con todo lo que existe, ¿no? Con todas estas plantillas de templos que hay, digamos que hay mucho misterio. Sí, po. Mucho misterio, o sea, para lo que realmente fue, quizás qué tanto más tenemos todavía por descubrir en lo mismo que es Norteamérica, ¿no? Que han Mm, perdido esta desconexión y de estudiar su origen y claro. estudiar en profundidad, digamos, yo creo que el exterminio ahí fue tan rápido que, digamos, no No hubo dejó espacio. no dejó espacio para ver qué más había ahí, seguramente que hay un tesoro que ya lo estamos descubriendo, ¿no? Con la ley del tiempo, ya estamos viviendo Claro. una herramienta mesoamericana en el día de hoy, ¿cierto? En el siglo XXI que es fascinante. O sea, Exacto. el entender el Solkin en el cuerpo es una cosa que te cambia la Sí, po. mente y, y creo que es digamos, eslabón más a ir descubriendo esta riqueza que existe en todo ese territorio. Tal cual. Yo siento que muchas de las personas que les cuesta también entender la parte de la ley del tiempo, de la parte técnica, por la parte científica de la ley del tiempo, o sea, si tú entras en herramientas como el encantamiento del sueño, el telectonón, son herramientas científicas, ¿te fijas? Entonces es difícil como de absorción. Mm, Siento que las enseñanzas de Don Juan y los primeros 4 libros de Castanea pueden servir mucho como para darle un contexto, sí. porque en el fondo es un lenguaje mucho más simple, mucho más cotidiano, y si tú dejas de lado un poco el hecho de que el primer libro no se toca mucho el tema de las plantas de poder, en los demás sí se toca un montón, siento que la enseñanza de Don Juan, o sea, los párrafos en donde sale parafraseado Don Juan, tienen un contenido, pero muy, 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 muy importante. Incluso Mm, muchas de las frases que nosotros vemos dando vueltas en las redes sociales son sacadas de estos libros. mm. Así que eso, o sea,